buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Vitaminas Camilianas. El día de hoy veremos un tema muy lindo, es la idea. ¿Y qué significa? El primer pensamiento que tuvo Camilo de instituir la compañía, la Congregación de los Ministros de los Enfermos. Pero antes quisiera poner un poco de claridad en todas estas ocasiones en que Camilo estuvo en el Hospital Santiago. Entonces, vimos la ocasión anterior. Aquí está el tema, la idea, que la fecha fue el 15 de agosto de 1582. Sus biógrafos lo mencionan como la idea y él siempre tuvo presente este momento en el que surgió este primer pensamiento. Vimos en la ocasión anterior que nos explicaban sobre todo este contexto que se vivía en los hospitales, cómo era esa situación, qué vivían los enfermos, cómo eran tratados, toda esta explicación histórica acerca de ese momento. Y también nos explicó muy lindo las necesidades de los enfermos, que eran esas necesidades que en comparación con lo que ellos tenían en ese tiempo, cómo se cubrían sus necesidades, y nos hizo toda una explicación de esto, de cómo eran las mismas, muchas de las necesidades no satisfechas en este tiempo, cómo San Camilo se da cuenta, experimenta, y toda una comparación de lo que él pudo hacer con esto que él desarrolló. Vamos a ver la experiencia en el hospital, Alessandro Porosanto. Vamos a ver a partir de este biógrafo cómo Camilo experimentó su estancia ahí en el Hospital Santo Santiago. Y el padre Banti se puso a hacer cuentas y ver cuántas veces, cuánto tiempo vivió en este hospital. Y él se da cuenta de una manera muy detallada, lo dice en su libro, que en total estuvo 9 años y 4 meses de permanencia en San Giacomo, repartidos así: 131 días como enfermo, 564 como criado, 118 días en calidad de enfermero, 2 años y 3 meses con la responsabilidad del guardarropa, 4 años y 10 meses con el cargo de maestro de la casa o mayordomo. Y vamos a ver hoy, como lo hemos experimentado en otros momentos, que hemos visto el momento de su conversión, cuando todavía no había experimentado la conversión, cómo asistió al hospital. Fue un momento, la primera vez fue un momento en el que tenía 21 años, en 1571. Estuvo ahí, todavía no muy curado, pues lo dieron de alta porque no lo aguantaban mucho. Entonces no hacía bien su trabajo, él se había dispuesto a trabajar ahí para poder pues pagar esa estancia ahí. Y fueron 3 veces las que estuvo en el hospital. Vamos a verlo con más detalle a partir de esta explicación. La primera vez fue el 7 de marzo del 31 de diciembre de 1571. Había acudido a curarse la pierna, atraído por la notoriedad del hospital, que era este hospital famoso por sus remedios y sus cirujanos. Había sido acogido como criado, pero más que hacerse útil en la preparación del agua de la madera de guayaco, en el mes de mayo, había acabado agotando la reserva de paciencia del responsable Ángelo Melvio, y por indisponer un poco a todos. A pesar de haberse inscrito en un momento de celo en la compañía de San Giacomo, su corazón seguía ocupado totalmente en el juego y sus pensamientos se detenían, cuando no también su cuerpo, entre la turbamulta de los barqueros.
de Ripetta. Cuando se le dio de alta, se reconocía como aquel desgraciado, todavía no curado de la llaga, y en compensación era juzgado como sin corazón hacia los enfermos y afectado de muy grave testarudez. Vimos que en el hospital pues no hacía muy bien su trabajo, en las noches se escapaba a jugar a las cartas, le encontraron las cartas escondidas debajo de la almohada y finalmente lo corrieron. Y esta fue su primera estancia ahí en el hospital, nos lo comenta como San Giacomo, Santo Santiago. Vamos a ver la segunda estancia. La segunda vez fue, fíjense, en 1575, la primera en 1571, 4 años después. Y en esta estancia estuvo de noviembre a junio de 1579. Aquí ya había experimentado su conversión y había puesto allí todo su corazón, pero los pensamientos estaban en otra parte. Servía concienzudamente a los enfermos en calidad primero de aprendiz y luego de enfermero, más tarde simplemente de criado y finalmente durante otros 2 años como guardarropa, el oficio más delicado después del de maestro de la casa. En aquellos 4 años había vivido la experiencia del hospital en una perspectiva de provisionalidad. Y aquí, en esta segunda estancia, cuando él regresa, es porque ya experimentó su conversión y quiere hacer penitencia, su deseo es hacerse capuchino, permanece con los capuchinos, pero vuelve a salir la llaga y es por esto que regresa en esta segunda estancia. Aquí ya venía con muchas ganas de hacer la voluntad de Dios, de ver qué podía hacer, por dónde en dónde quería Dios que él estuviera. Pero estaba todavía muy concentrado en sus penitencias, en hacer oración, pero no tan centrado en el cuidado de los enfermos, aunque ahora ya lo hacía con más diligencia. Ponía todo su ser para trabajar, ya no salía tanto, incluso en desfiles que había en ciertas épocas del año, todos los jóvenes salían a ver el desfile y él permanecía dentro con los enfermos porque decía que era una pérdida de tiempo ir a ver esos desfiles y perder el tiempo ahí cuando había tantas necesidades que atender a los enfermos. Esta es su segunda estancia. Y en este tiempo se dedicaba a hacer penitencia, se aislaba para dedicarse a la oración y a las mortificaciones más duras y se preocupaba por la propia formación espiritual. Salía solamente cuando tenía que encontrarse cada semana con el propio confesor, Felipe Neri, y hacer el recorrido por la ciudad santa para ganar indulgencias y perdón. Pensaba sobre todo en hacerse capuchino. Eso era lo que ocupaba más su mente. Y veamos, en la tercera permanencia, mediados de octubre del 79 al 1 de septiembre de 84. Son 5 años en esta tercera permanencia en el Hospital San Giacomo, Santo Santiago. Camilo lleva al San Giacomo toda su persona. Cada vez se convence más, también aquí, sin embargo, progresivamente, y lo demuestran las tentativas de recuperar el tan deseado sayo franciscano, de que el Señor no le quiere capuchino y de que la penitencia más grata y costosa es la del servicio de los enfermos y de que el programa esbozado en su camino de Damasco, No más mundo, es dirigido hacia una dimensión no ya de aislamiento físico, sino de desprendimiento interior. Veamos, en esta tercera permanencia, él ya había estado otra vez con los frailes capuchinos y vuelve a salir la llaga. En ese momento tiene que regresar al hospital para curarse, pero aquí ya ellos le dieron una carta para que no se sintiera mal de que él deseaba ser capuchino, pero no lo podían tener ahí como enfermo por lo de la llaga. Regresa en esta tercera estancia
y cómo va siendo un itinerario, un camino en el que va comprendiendo cada vez más la voluntad de Dios. Primero aprende a hacer las cosas mejor, a cuidarlos mejor, experimenta con ellos el sufrimiento que ellos padecen y se va dando cuenta de sus necesidades. En esta tercera estancia va teniendo más cuidado todavía y se va dando cuenta que no solo es el aislamiento hacia su interioridad lo que es voluntad de Dios, sino también sí hacer esta reflexión, esta interiorización, pero para salir a los demás y para que esa penitencia tal vez era más en el cuidado de los enfermos, no en su propia persona. Claro, cuidando su llaga también, porque él trataba también de curarse y lo hacía ahí. El mundo lo vuelve a encontrar allí, en el San Giacomo. No es hermoso para contemplar, pero debe amarlo. Y aquí recordamos de las Sagradas Escrituras, tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo unigénito. Pues haciendo esta referencia de tanto amó a San Camilo que lo llevó a ir experimentando ese deseo de entregarse a este cuidado de los enfermos. Está aprendiendo a entregarse al mundo en un espíritu de servicio que asumirá poco a poco características de asombroso radicalismo evangélico. También él es de aquel mundo, es decir, gracias a su enfermedad, pertenece con pleno derecho al mundo de los pobres y de los que sufren. En poco tiempo se gana las simpatías de todos y atrae la atención de los guardianes del archihospital. Archi porque era grande, en particular de Monseñor Antonio María Salviati y del noble Virgilio Crescenzi. A finales de 1579 es ya nombrado maestro de la casa, un oficio de grandes responsabilidades que debe cumplir con el estilo de un buen padre de familia y poniendo los ojos en todo. Y vamos a ver ahorita que en este momento cómo él va desarrollando estas habilidades, aprendiendo, pasa en diferentes puestos hasta que llega a maestro, que es el encargado del hospital. ¿Y cómo lo hacía? Con una actitud de un buen padre, aunque bastante exigente también. Veamos ahora, en este audio vamos a escuchar, se llama Sueño de una noche de verano, por cómo es que él experimentando, viviendo, conviviendo con los enfermos en el hospital, se da cuenta de cuál es la situación y surge en él este primer pensamiento. Sueño de una noche de verano, tal vez lo titularon porque fue en agosto, decíamos 15 de agosto de 1582. Es la fiesta de la Asunción de la Virgen. Vamos a escuchar este audio. Sueño de una noche de verano. Ya conocemos el ambiente hospitalario de Camilo, que se había degradado en el último siglo. Volvamos a nuestro protagonista. 15 de agosto de 1582. Fiesta de la Asunción. Convirtiéndose al verdadero conocimiento de Dios y poniéndose al verdadero servicio del hombre, en la escuela del buen samaritano, Camilo se siente desafiado por tal situación y se volcó en cuerpo y alma a servir a los enfermos, reconociendo en ellos las personas más necesitadas y abandonadas, más lejanas y solas en su desgracia. Al principio, Camilo luchó solo, como un león, para mejorar la escandalosa ineptitud de los asistentes. Se halla en su interior insatisfecho.
el espinoso problema de los criados no se halla ni mucho menos resuelto. Es facilísimo darse cuenta de los que más andan derechos como una vela por el miedo que le tienen. Cuando están seguros de su ausencia, vuelven a las andadas, provocando episodios lamentables. Esta cuestión es su verdadera llaga, no la que tiene en la pierna. No se da cuenta de que no puede obligar por imposición a asumir los valores de servicio que él ha integrado por convicción. Pero una noche luminosa, mientras atendía él solo el llamado de los más graves, comprendió que sería imposible conseguir que los otros hicieran lo que él si no tenían la visión suya. De aquí brotó la solución, nacida como una inspiración del Espíritu Santo. Reunir a los que tenían su misma visión de la realidad, una visión iluminada por la fe y animada por el amor. Pronto encontró 5 hombres piadosos y de bien que pensaban como él y que trabajaban en el mismo hospital, pero aislados, machacados por la indiferencia y el individualismo general. Bernardino Norcino, ropero. Curcio Lodi, despensero. Ludovico Aldobelli, farmacéutico. Benigno Sauri, enfermero. Y el padre Francisco Profeta, capellán. En un oratorio improvisado, reunidos en torno a Cristo crucificado y a su palabra, descubrieron su fuerza y enseguida se pusieron a trabajar con entusiasmo y esperanza. El programa de estos primeros voluntarios estaba fijado en los que Camilo estableció: servir a los enfermos por amor de Dios, gratuitamente, con la ternura que suelen tener las madres hacia un único hijo enfermo, viendo en el pobre y enfermo la persona del Señor, dejándose guiar por la sugestión del Espíritu Santo y con el máximo respeto de la libertad del paciente. Los sueños, cuando son soñados por uno solo, siguen siendo sueños. Pero cuando se sueña juntos, entonces el sueño es ya una realidad. Camilo, desde el primer momento, no pretendió disponer de aquel pensamiento. Al contrario, se puso a su disposición. No lo encasilló ni lo fijó en un esquema rígido. En pleno agosto, en Roma, entre los hedores de los enfermos del hospital, en la fiesta de María, el Espíritu Santo fue generoso con Camilo y con los enfermos. Hemos escuchado cómo es todo este desarrollo del pensamiento que tuvo Camilo y esta luz que él sintió, veíamos que cómo se experimenta esta voluntad de Dios. Veíamos en una de las sesiones por medio de luces, de emociones, de experiencia de vida. Así nos vaya hablando el Señor. Y él experimentó esto. No sabía, no había hecho un discernimiento, pero surgió en él. ¿Y cómo es que surgió? Pues a partir, decíamos, de toda esta experiencia en el hospital. Vamos a ver, de acuerdo a los biógrafos, ¿qué dicen? El primer pensamiento que tuvo Camilo de instituir la compañía, mientras Camilo ejercía el cargo de mayordomo, día a día crecía en él la caridad hacia los enfermos de su hospital y reflexionaba:
sobre cómo podría alcanzar la altura de esta santa virtud, mucho más preclara que todas las demás virtudes. Le apenaba en gran manera ver cómo sufrían por el trato de los empleados mercenarios, especialmente cuando los llamaban por la noche y no respondían ni acudían a ayudarles, pensando que nadie los veía. Pero Camilo, en más de una ocasión y a propósito, se escondía entre las camas de los enfermos para vigilar, o acudía a él rápidamente, cuando los oía pedir ayuda desde su habitación. Y después reprendía con severidad a los empleados e incluso los dejaba sin comida como castigo. Aunque tenía muy vigilados a aquellos hombres mercenarios, se daba cuenta de que al no proceder su servicio del verdadero amor, sino solamente del interés por el salario, frecuentemente faltaban a su deber, en detrimento de los pobres. Estando pues una noche ya tarde, podía ser la 1 de la madrugada, en medio del hospital, preocupado por estas consideraciones, se le ocurrió el siguiente pensamiento: ¿qué tal inconveniente no se podía remediar sino librando a los enfermos de aquellos mercenarios, instituyendo en su lugar una compañía de hombres piadosos y de bien, que no por salario, sino voluntariamente y por amor a Dios, los sirviesen con la caridad y ternura que suelen emplear las madres con sus propios hijos enfermos? Vean, esta es una luz que Dios le da a Camilo y que él percibe y de una manera muy especial. Hombres piadosos eran hombres sencillos, trabajadores, con fe, que hacían su trabajo bastante bien y hay una característica, que atendieran a los enfermos como una madre. Como una madre atiende a su único hijo enfermo. Vean cómo lo atiende, con diligencia, con solicitud, con ternura, todos los cuidados que puede pasar encima de sus dimensiones físicas, a lo mejor de cansancio, para ir a atenderlos en ese momento que ellos lo necesitan. Esta es una de las características tan bellas de este carisma. Se le ocurrió igualmente en esta primera idea que estos piadosos hombres, para que fueran conocidos en la ciudad, podrían llevar algún distintivo en el vestido, por ejemplo, una cruz u otra cosa parecida. Vuelto en sí de sus reflexiones, se propuso, con la ayuda del Señor, ser él quien diera comienzo a tal obra. Empeñando todas sus fuerzas para llevarla a término, y esto le sucedió en el año 1582, 10º del pontificado de Gregorio XIII, en torno a la fiesta de la Asunción de la Virgen. Y recuerdan que en la primera ocasión casi de las iniciales, recordábamos ese sueño de su mamá, de Camila, en la que se sintió tan angustiada porque soñó a su hijo que dirigía a un grupo de jóvenes con una cruz roja. Y este sueño de Camila, ¿cómo se empieza a hacer realidad, pero para bien? Ella estaba preocupada que fuera un hombre líder de bandidos y miren, va a ser otra cosa totalmente diferente, en el bien y en el bien para los demás. Esta cruz que él pensó que pudiera ser un distintivo que los distinguiera como estos hombres que atendían, servidores de los enfermos. Y este primer pensamiento, simple esbozo del que sacó Dios la orden, no aspiraba más que a formar una sencilla compañía de seglares. ¿Qué significa seglares? Pues personas de ese tiempo, del siglo, de ahí viene esta palabra seglar, elegidos entre los más generosos de los empleados del propio Hospital de Santiago. De ninguna manera pensó entonces en fundar una congregación, ni en salir de dicho hospital, tampoco en servir a los apestados, a los de epidemias,
recomendar el alma a los agonizantes o en visitar a los encarcelados. A todo esto, poco a poco le fue encaminando Dios, estimulando aquella primera y sencilla idea, según veía que progresivamente se iba ensanchando la capacidad de entendimiento de Camilo. Y vemos aquí cómo es todo un proceso. Él quiere, pues de una manera muy sencilla, no pensó todo lo que tenía preparado Dios para él, cómo fue haciéndolo disponible para poder llegar a crecer en este itinerario de la compañía. Y vemos que pues no pensó en atender agonizantes, personas que sufrían de la peste, que era muy común en esos tiempos. Y bueno, ¿qué decimos el día de hoy? También con toda esta epidemia que tenemos, esta pandemia. Personas que él iba a ayudar en donde quiera que estuvieran, salía, les decía, había ocasiones que tenía que derribar casi puertas para poder llegarlos a ayudar. Personas que lo necesitaban tan alto de estatura, imagínense 2 metros, pues, y fuerte, pues tenía esa fortaleza para trasladarlos, para cargarlos. ¡Cuánta fortaleza! También nunca se imaginó que iba a acudir a lugares de batallas en donde él había participado antes como soldado, ahora era el encargado de cuidar a los enfermos, a los heridos. Y veamos en estos capítulos de esta biografía los primeros compañeros que siguieron a Camilo. Se puede decir que a partir de este momento Camilo no encontró descanso ni reposo, dando siempre vueltas a la misma idea. Pedía ardientemente al Señor con oraciones, lágrimas, cilicios, disciplinas y ayunos, que si era su voluntad, perfeccionar en él lo que el mismo Señor había iniciado. Recuerdo haberle oído muchas veces que la fundación de esta plantita le había costado muchas lágrimas y a pasar noches enteras arrodilladas en tierra. Y el padre biógrafo dice cómo esta fundación de esta plantita, así lo mencionaba Camilo, el inicio de esta congregación, como una plantita que fue creciendo. Y decía él que lo escuchaba, sabemos que este biógrafo, el padre Chicatelli, vivió con él y fue escribiendo todo acerca de Camilo, lo que veía, lo que escuchaba de él, nunca pensando que pudiera ser un biógrafo, escribir su biografía, pero así fue. Pero no queriendo tener por su parte enterrado ni escondido el talento, es decir, la chispa de luz que le había entrado en el corazón, inmediatamente comenzó a buscar colaboradores. Expuso el propósito que tenía de instituir la compañía a ciertos oficiales y empleados del hospital, a los que consideraba de más confianza y eran de espíritu más elevado. Y estos fueron, como escuchábamos en el audio, 5 personas, entre ellos es Bernardino Norsino, encargado del ropero, Curcio Lodi, que era el despensero, Ludovico Aldobelli, que era el farmacéutico, Benigno, un empleado solamente, y el último de todos, el padre Francisco Profeta, siciliano de Randazzo, en aquella época capellán de Santiago. Todos ellos, al ser hombres de gran bondad, respondieron inmediatamente que querían seguirle en vida y en muerte, y estar a su lado en la prosperidad y en la desgracia. Comenzó Camilo a reunirse con ellos cada día en una estancia del mismo hospital, que transformaron en oratorio. Prepararon un altar y colocaron en él un crucifijo de relieve, hecho merced a los donativos de algunos devotos de Camilo. Allí hacían la oración mental, la disciplina, decían las letanías, y Camilo les dirigía razonamientos espirituales
animándolos a seguir en la recién comenzada empresa. Después de terminar estos ejercicios, salían todos juntos como serafines inflamados de caridad, a servir a los pobres. Y en esta forma de vida, sin cambiar el vestido, es decir, vestidos de seglar, se mantuvieron durante una temporada con mucha satisfacción por su parte. Y aquí quisiera compartirles que pensando en todo este inicio y este pensamiento, me hizo pensar en estas dos parábolas de la semilla que es lanzada a tierra y que aunque no se dé cuenta el sembrador, pues va creciendo con esa fuerza. Creo que tiene algo de semejanza con esta construcción de reino. Jesús en estas parábolas de la semilla de mostaza también nos explica cómo es el reino, cómo va creciendo, la potencia que tiene para crecer y cómo siendo una semilla tan pequeña puede llegar a crecer hasta ser una planta tan grande. Y pensando en esto porque San Camilo se refería a este inicio de la congregación como esa plantita que le costó bastantes lágrimas también. Con dos breves parábolas tomadas del mundo agrícola, Jesús ilustra el proceso de crecimiento del reino de Dios en el mundo. Este es como una semilla que, sembrada en la tierra, necesita un largo periodo de maduración en medio del silencio y la paciencia. Tras la siembra, el labrador vuelve a sus ocupaciones habituales sin tener que preocuparse de la semilla. Es la tierra la que espontáneamente, por su propia fuerza, lleva a cabo la transformación. Y fíjense, aquí veamos, es la tierra, esta tierra fértil que fue Camilo, que estaba dispuesto, una tierra abierta para dar fruto. Ahí se sembró esta semilla, este deseo de bien para los que más lo necesitaban en este ámbito de los enfermos. Y cómo fue creciendo esta semilla hasta dar fruto. Sigamos viendo. El evangelista se detiene a describir una a una las fases de la germinación. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga, para subrayar que cuanto desde fuera parece tiempo muerto, silencio de Dios, es en realidad un tiempo fecundo de gracia. Cuando haya llegado su hora, expresión que usará muchas veces Jesús refiriéndose a su destino, la misma semilla convertida ahora en fruto maduro se entregará a la hoz para la siega. También aquí surge espontánea la referencia a Jesús que libremente se ofreció a sí mismo por nuestra salvación. La sorpresa del labrador después de la larga espera será grande, como muestra la segunda parábola, la de la semilla de mostaza. Se ha depositado en la tierra un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, algo no llamativo, pero al final se hace mayor que todas las hortalizas. Se hace casi como un árbol, a cuya sombra, imagen bíblica que indica la consumación del reino de Dios, pueden reposar los pájaros. Toda la Sagrada Escritura atestigua que Dios escoge lo que es pequeño. Los instrumentos más pobres parecen ser los más aptos para cooperar en su designio de salvación. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Su reino lleva en sí mismo un principio de desarrollo, una fuerza secreta que lo conducirá a su plena consumación, más allá de lo que podría suponer cualquier humana imaginación. No queda más que esperarlo con firme esperanza y humilde colaboración. Y veamos cómo se hace esta referencia y me parece tan adecuada para este inicio de este pensamiento. Instrumentos los más pobres. Lo que es, Dios escoge lo más pequeño. Y así fue. Personas sencillas. Camilo pues no tenía mucha preparación académica de nada, le costó trabajo, entró a las clases ya grande,
Pero ¿qué fue lo que hizo crecer? Su firme esperanza y su humilde colaboración. ¿Y cómo inició? Pues no se imaginó lo que podría llegar a ser. En ninguna ocasión se pudo imaginar eso hasta que fue desarrollándose. ¿Y qué nos dice? Que pasó mucho tiempo en oración, arrodillado, para poder saber si esta experiencia, esta idea, este pensamiento venía de Dios, si era algo que Él quería para que San Camilo lo hiciera. Y aquí quisiera compartir con ustedes algo sobre el discernimiento. Ya habíamos hablado en ocasiones anteriores acerca de cómo discernir estos pensamientos, ideas, deseos, anhelos. ¿Vienen de Dios? ¿De dónde vienen? Vienen de nosotros, de nuestro ego, a lo mejor de una imagen distorsionada de nosotros mismos. ¿De dónde viene? ¿Qué deseos? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué derrotero? Y vean qué hermoso. Quisiera aquí compartir 4 puntos que algún día aprendí con un maestro espiritual que nos decía, ¿cómo saber si esto que experimentamos viene de Dios? Y decía él, muy bello, como 4 patas que sostienen una mesa, 4 pilares que sostienen una mesa. Y estos 4 pilares habría que confrontar nuestra experiencia, esto que pensamos y deseamos, con estos 4 pilares. Y ahí nos daremos cuenta si viene o no de Dios. Veamos. El primero, ¿esto que experimento nos invita a la justicia solidaria? ¿Al derecho que tienen las personas necesitadas? Y aquí la referencia es Mateo 25, en las Sagradas Escrituras, que es: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste, me visitaste. Vean, si al confrontar esta experiencia con este primer punto nos lleva a esta justicia solidaria, a dar de comer, a visitar, a cuidar, pues es que va estando en esta línea de que viene de Dios. Segundo punto, nos invita esta experiencia a tener un corazón más misericordioso, como Dios es misericordioso. Y aquí, pues es esta invitación, seamos misericordiosos como Él. ¿Nos lleva a esto? El tercer punto, a que por este tipo de actitudes muchas veces nos venga la persecución o los malos entendidos, pero que se tenga el valor de tomar el riesgo ante la incomprensión y la persecución. Ya veremos en la siguiente sesión cómo le vienen malos entendidos y persecución a San Camilo. Y sin embargo, le viene el valor para tomar el riesgo. El cuarto punto, el amor a sí mismo, porque se está en comunión con el Dios de Jesús, para amar a los demás como a sí mismo. Y veamos, en estos 4 puntos, bueno, podemos saber si esta experiencia viene de Dios. Si cubre estos 4 pilares, muy probablemente viene de Dios. Y crecerá, y irá en un proceso y se logrará cristalizar. Y bueno, pues nos puede ayudar en nuestra vida. Y aquí podríamos preguntarnos, como iniciábamos en el audio, este primer pensamiento, ¿es un sueño que me ayuda a tener alguna idea? ¿Y qué idea surge en mí? ¿Qué ideas han surgido en mí? ¿Qué sueño, qué deseo surge en mí? ¿Y ese deseo de dónde viene? ¿Viene de Dios? Y cumple con estos 4 principios de discernimiento espiritual. Y aquí podríamos preguntarnos estos cuestionamientos. Cuando
¿Cuándo hemos tenido estos anhelos, este deseo? ¿Cómo se ha ido cristalizando, ha ido creciendo? Me he sentido acompañado, llevado, sostenido por Dios ante estos deseos. Y pues aquí, en este deseo de Camilo, nos puede confrontar con los nuestros. Y aquí podríamos ver en este segundo audio cómo el Padre Mateo Bautista nos va a compartir también por qué se unen a este proyecto de Camilo, por qué unirse a esta inspiración también de Camilo, cómo han hecho cómo ha pasado que los ministros de los enfermos se han unido a este proyecto de Camilo, que también es un proyecto de Dios. Y también nos podríamos cuestionar cómo nosotros nos hemos unido a este proyecto, cuál ha sido nuestro deseo. Escuchemos este audio. Cuando una niña o un niño empiezan a reflexionar sobre sí mismos, algo que les llama la atención es que ellos no vienen de sí mismos, no se han hecho a sí mismos, no han nacido de sí mismos, vienen de otra persona. Y los niños empiezan a preguntarse de dónde han venido. Y de esa pregunta existencial nacen otras preguntas. ¿Y para qué estoy en este mundo? Y siguen las preguntas existenciales, es decir, preguntas de vida para la vida. ¿Y cuál es mi destino? ¿Cuál es mi final? ¿Qué va a ser de mí? Si hay un principio, hay una continuidad, hay un final. ¿Y ese final es caduco o sigue después? ¿Cuál es el paradero de una persona después de la muerte? El hombre se hace preguntas, porque el hombre es un proyecto. Fijémonos en la palabra proyectil, la misma que proyecto. ¿De qué se compone? De una preposición. Pro, que quiere decir empuje, fuerza, propulsión. Yak, una palabra onomatopéyica, lanzamiento, shak. ¿Qué es un proyectil? Alguien que lanza con propulsión, con fuerza, una bala, con una misión, con un objetivo, con un destino. Alcanzar un destino. Las personas somos un proyecto existencial. Y por tanto, nos vemos con una misión en la vida, con un objetivo, con un propósito. Dicho de otra manera, tenemos una gran responsabilidad. Y responsabilidad viene del verbo responder. La vida se nos ha dado gratuitamente, pero no se nos ha dado al tuntún ni al tontón, ni para que la vivamos al tuntún ni al tontón, no. Insisto, tenemos un objetivo, una misión, un fin. Tenemos, por tanto, una responsabilidad. Y la vida se nos ha dado para que tenga plenitud de vida, para que la vivamos con intensidad, con sentido, con plenitud, que la vivamos bajo la gracia, la felicidad y la santidad. Dios nos ha dado la vida
gratuitamente, generosamente, y quiere trazar, y de hecho traza, un proyecto de vida con nosotros, conjuntamente con nosotros, mano a mano. Por eso la importancia de decir en oración: Señor, ¿qué quieres de mí? Porque la voluntad tuya para mi vida es lo mejor que me puede pasar. Porque tú me quieres más que yo me quiero. Por eso, descubrir tu voluntad y cumplirla es la mejor manera de hacer el trazado del proyecto de mi vida. San Camilo recibió el don de la vida. Fíjese qué familia tuvo, qué madre con qué santidad. Dios tuvo un gran sueño para la vida de Camilo, pero Camilo se despistó, se salió de la pista, perdió el rumbo, la dirección, el objetivo, el propósito, su misión, y se hizo un despistado. En el proyecto de su vida fue una bala, un bala, que iba a cualquier lugar. Y nunca mejor dicho, porque estuvo en el campo militar, totalmente desorientado. Hasta que un día recibió la gracia de la conversión. Dios entró tan profundamente en él que le dio ternura y le dio luz. Camilo se abrió a ese gran don. Y su principal preocupación de ese momento fue saber cuál era la voluntad de Dios en su vida. Y le costó. Hizo hasta varios noviciados, porque era un cabeza dura. ¿Y por qué le costó? Porque quiso hacer una vida sin Dios. Creía en Dios y rezaba, pero Dios no era el piloto de su vida, no era el horizonte de su vida, no era su compañero, no tenían un proyecto en común. Desde el momento de la conversión, San Camilo se agarró como al fuego ardiente a la voluntad de Dios. Y fue el hombre más feliz del mundo, porque estar en la voluntad de Dios, cumpliendo el proyecto de Dios, es cuando nos hacemos hombres y mujeres en totalidad. ¿Por qué nos unimos nosotros a este proyecto de San Camilo? Porque es un proyecto no solo de él, es de Dios. Y es un proyecto de Dios a través de San Camilo como un don para toda la Iglesia, que nos inunda, nos ilumina, nos enriquece, nos lleva por caminos de gracia y de humanismo. Por eso nos unimos al gran proyecto camiliano, que es el proyecto de Dios, proyecto de gracia, de misericordia, de plenitud y por tanto de la mayor felicidad que podamos imaginar. Bueno, hemos escuchado el audio del Padre Mateo Bautista, que nos comparte por qué se unen a este proyecto. Me parece muy bello cómo lo va explicando acerca de todo este crecimiento que cada ser humano tenemos a partir de preguntas que son existenciales. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi final? Y cómo se va captando, así como San Camilo va encontrando cuál es la voluntad de Dios en su vida, que cumplir esa voluntad le dará la plenitud. Así nosotros también nos vamos preguntando en la vida estas preguntas existenciales. Veamos, el Padre Mateo hace preguntas de vida para la vida. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuál es mi final? Las personas somos un proyecto, nos dice, somos lanzados con una misión. Tenemos un objetivo, una misión
tenemos responsabilidad, como él dice, que es responder ante todo lo recibido, ante la vida que tenemos, a todo lo que se nos ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué responder? Pues para tener plenitud, para vivirla con sentido, para vivirla bajo la gracia, plenitud y santidad. Dios traza un proyecto de vida con nosotros, porque nos ama más que como nos amamos a nosotros mismos. Nos acepta más que como nos aceptamos muchas veces nosotros mismos. Y esa voluntad de Dios siempre es de bien. Y Dios tuvo un gran sueño para Camilo. Y Camilo tuvo un gran sueño también, que era ese proyecto compartido con Dios. Aunque estuvo despistado hasta que recibió la gracia de la conversión, que le dio luz, y Camilo se abrió a ese don. Buscó cuál era la voluntad de Dios en su vida y le costó, les decía yo, muchas lágrimas. Pero no se apartó del camino. Como podía, seguía, continuaba, perseveraba de una manera tan humilde, tan dócil, tan diligente. ¿Y cómo lo hizo? Fíjense, porque quería hacer una vida al principio sin Dios, pero no tenían un proyecto en común antes de su conversión. O sea, no había un proyecto unido, su proyecto al de Dios. Y cuando se unió a su voluntad, pues fue pleno. ¿Por qué se unieron al proyecto de San Camilo? Nos dice el Padre Mateo. Y pues está hablando de los ministros de los enfermos, está hablando de toda la gente voluntaria también que se ha unido a este proyecto. Pues porque es un proyecto no solo de Camilo, es un proyecto de Dios. Cuando nos unimos a su voluntad, a su proyecto, somos plenamente felices. Es un proyecto de Dios a través de Camilo para toda la iglesia. Es un don que nos ilumina, nos enriquece, nos lleva por caminos de gracia, de misericordia, de humanismo y de plenitud. Hemos pensado, ¿por qué nos unimos cada uno de nosotros a este proyecto camiliano? ¿Ha sido en nuestra vida un proyecto de gracia y de misericordia? ¿Ha sido un proyecto de plenitud? ¿Cómo percibimos la presencia de Dios en este proyecto? ¿Nos da plenitud y queremos invitar a las personas a unirse a este proyecto camiliano? Y aquí quisiera compartir con ustedes, pues estas preguntas. ¿Me ha dado vida? ¿Me ha dado plenitud? ¿He percibido su presencia, su misericordia? ¿Percibo que es un proyecto que es un regalo para la iglesia que somos todos? Yo creo que sí. Están repartidos los ministros de los enfermos en los 5 continentes. Han hecho todo un trabajo para enseñar a cuidar de manera integral a los enfermos. Y aquí la pregunta, nosotros en este estado de vida, que somos laicos, algunos casados, solteros, y también pues en el proyecto de vida de jóvenes que pudieran preguntarse también, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es el deseo? Ese sueño que tienen y que cada una de las personas tenemos, ¿es un sueño con un proyecto unido al de Dios? ¿En ese lugar es en donde me quiere? ¿En dónde puedo dar fruto con esos dones que cada persona tiene? ¿En dónde lo podemos cristalizar, concretar? Y bueno, pues aquí podríamos decir los consagrados que acabamos de vivir hace 2 días, el 2 de febrero, la jornada de la vida consagrada, pues las personas que han consagrado su vida, los ministros, pues son personas que no tienen un corazón indiviso, no está dividido, está plenamente para cada persona que se acerca a ellos. Ese amor que se da a cada persona que se acerca. En el caso de los ministros de los enfermos, cada persona que sufre.
y tan bello y concreto que es su carisma, llevar la misericordia de Cristo a los que sufren, de diferentes maneras, física, emocional, psicológica, espiritual. Y aquí pues la pregunta sería, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Ese sueño compartido con Dios? ¿Cómo podemos saber que este sueño es de Él? Ya lo veíamos en los 4 puntos. Y hay una frase fuerte y dura que dice, el que no tiene sueños, que se prepare para tener dueños. Es importante que soñemos, pero soñemos con ese sueño de Dios que tiene para nosotros. Pues la pregunta sería hoy, ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? ¿Esta vida edificante de Camilo nos edifica a nosotros? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es mi sueño? Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en la próxima semana. Si tienen algún comentario, ya aquí veía en el chat, se han unido con nosotros algunas personas, Mónica, que sigue aquí compartiendo y siguiendo la enseñanza de Camilo, Yolanda, que nos felicita, gracias, Miguel Morelos, que le pareció muy excelente, y bueno, una reflexión linda el haber pensado y compartido con ustedes. Yo he disfrutado el poderlo hacer con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.